En el tema anterior vimos que los textos argumentativos son aquellos que presentan una determinada idea con la finalidad de convencer al lector. Y en el tema anterior vimos cómo teníamos que construir un texto argumentativo académico, cómo tenemos que construir un texto argumentativo para aprobar un examen, para hacer una prueba libre, para lo que sea. Entonces vimos un texto argumentativo completo y el texto argumentativo con una estructura que diríamos canónica, con la estructura que tiene que ser para no equivocarnos. Y os recuerdo que en ese caso lo que hacíamos era una estructura con un párrafo introductorio, un cuerpo argumentativo y una conclusión y la tesis que podía estar al principio del texto o que podía estar al final del texto o que podía estar recogida en el primer párrafo y en el último. Pero en todo caso, en un texto argumentativo siempre teníamos una tesis y después unos argumentos para defender esa tesis, ese punto de vista. Como os dije el otro día, el texto argumentativo se utiliza en muchísimas ocasiones, no es solamente un texto que utilicemos para aprobar un examen, sino que cuando hablamos e intentamos convencer a alguien utilizamos el texto argumentativo y que también utilizamos, el texto argumentativo lo habéis visto, venimos de una moción de censura al gobierno hace 2 días y en teoría los parlamentarios utilizan también la argumentación para intentar convencer a los otros de que su punto de vista es bueno. Normalmente no convencen solamente a los suyos que ya estaban convencidos, pero se utiliza la argumentación. Entonces, la argumentación es un tipo de modalidad textual, un tipo de locución que utilizamos constantemente. Aparte de los textos, digamos, académicos, encontramos también la argumentación en textos, como os he dicho, científicos, luego veremos aquí un ejemplo, en textos filosóficos, en el ensayo, luego veremos lo que es un ensayo, en la política, como os he dicho, también en los textos judiciales. Una sentencia de un tribunal es una argumentación y el juez argumenta, el juez explica por qué condena a esa persona a esa pena determinada. Evidentemente es un tipo de texto argumentativo muy particular, pero sí que tiene una parte argumentativa muy importante. Consideran una serie de hechos, consideran una serie de testimonios y a partir de eso condenan, evidentemente, no según la opinión del juez, sino según el Código Penal. Pero sí que tiene una base argumentativa muy importante. Y evidentemente, seguro que habéis visto películas de juicios, ya habéis visto los alegatos finales, que en las películas americanas se levantan, el abogado se levanta, el fiscal, en los juicios en España no, el fiscal y el abogado están bien sentadicos, ¿sí? Pero en las películas americanas se levantan y lo que hacen es que construyen un texto argumentativo para intentar convencer al jurado de que la opinión que ellos están defendiendo es la buena. Son textos argumentativos también. Y, aunque parezca mentira, en algunos mensajes publicitarios, en algunos anuncios, luego lo veremos también, aparece también la argumentación. Como os he dicho, también en la lengua oral aparece el texto argumentativo, de una forma informal cuando intentamos convencer a alguien de algo, pero si por ejemplo nos invitan a participar en una mesa redonda o en un debate, imaginaos que vosotros como representantes de alumnos de centros de adultos sois invitados a participar en un debate de la Consellería sobre el futuro de la educación de adultos. No iríais allí sin haber preparado vuestros argumentos, iríais. Después, a lo mejor cambiaríais la intervención en función de lo que os dice otra persona, pero iríais preparados. Es importante ir preparados siempre que uno hace una exposición oral. Entonces, la argumentación aparece mucho. Los ciudadanos utilizamos la argumentación en la instancia, cuando pedimos algo, reclamamos algo, también ante una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre la instancia y la carta de reclamación? La carta de reclamación va a una empresa particular, la instancia va a la administración. La instancia la estudiaremos en el tema siguiente, en el tema 3. Ahora veremos la carta de reclamación. En los textos periodísticos, que veremos el cuarto, en los textos periodísticos de opinión, no de información, sino de opinión, también se utiliza el texto argumentativo, eso como os he dicho lo veremos el cuarto, y después en el texto científico, en las tesis doctorales, en los artículos de revistas especializadas,
aparece también la argumentación científica. Aquí os he puesto simplemente un fragmento de uno de los textos científicos que ha revolucionado la forma de ver el mundo, que revolucionó la forma de ver el mundo en el siglo XIX, que es El origen de las especies, de Charles Darwin, donde Darwin pues, propone lo que se conoce popularmente como la teoría de la evolución. Lo simplificaron mucho diciendo que venimos del mono, sí, pero evidentemente él no lo dice así, y además no lo dice así porque le haya dado una inspiración, sino que cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad, ¿sí? Una de las primeras cosas es que difieren más entre sí, tal, si reflexionamos en la diversidad, tal, nos vemos a la conclusión de que esta gran variabilidad se debe a que nuestras producciones domésticas se han creado en condiciones ya muy diferentes de las que han estado sometidos en la naturaleza. Es decir, que cuando nosotros cultivamos de una forma artificial, se parecen más las variedades que cuando están en la naturaleza. Y luego, a partir de aquí, él va estableciendo primero la teoría de la selección natural, que solo sobreviven los más fuertes de la especie, ¿sí? O los más aptos para el medio. Luego también explica, lo voy a decir de una forma muy vulgar, pero me entendéis, por qué las jirafas tienen los cuellos largos, ¿sí? Por qué los leopardos corren, etc. Y luego llega a la conclusión esa de que nos vamos adaptando al medio, que vamos evolucionando y que el ser humano es pues, consecuencia de esta evolución. Evidentemente, aquí tenéis solamente un fragmentito, pero es un libro así. Bueno, el pobre Darwin le costó, tuvo muchísimos problemas. Estamos hablando de Inglaterra en el siglo XIX. Vale, ¿dónde más encontramos textos publicitarios? Pues fijaos, por ejemplo, encontramos aquí un texto publicitario. Perdonad, ¿dónde encontramos textos argumentativos? Encontramos aquí un texto publicitario que es un texto argumentativo, que no tiene las partes que hemos visto, que no... Efectivamente, pero porque la publicidad tiene otros códigos. También lo estudiaremos en cuarto. En cuarto estudiaremos cómo funciona la publicidad. Veremos, fijaos por ejemplo en los colores que utiliza, fijaos por ejemplo en lo que tiene detrás que no tiene marca, pero ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis que sostiene este texto? Que no todas las aguas son iguales. ¿Y eso cómo lo defiende? Lo defiende con argumentos. Está comparando la mineralización de esta marca con la mineralización de otras. Incluso da el dato científico, residuo seco, ¿vale? Y luego insiste, elige bezoya, agua de mineralización muy débil, con bajo residuo, tal. Luego sí que utiliza un eslogan, quédate con lo bueno y lo que sea, pero lo que tenéis aquí es un texto argumentativo. ¿Está la tesis escrita? No. La tesis es una tesis implícita, porque fijaos aquí, no dice no todas las aguas son iguales y bezoya es la mejor, sino que dice, ¿sabías que no todas las aguas son iguales? Lo plantea la tesis como una pregunta a la que nosotros le damos respuesta, no, efectivamente no todas son iguales, por tanto ya tenemos la tesis. ¿Lo veis? Pero esto también sería un texto argumentativo, diferentes a los que hemos estudiado, diferente, pero sería también un texto argumentativo. Además de todo eso, ¿dónde más encontramos la argumentación? Pues fijaos, encontramos por ejemplo la argumentación en la literatura. Cuando hablamos en la literatura del siglo XV de que la Celestina era la obra más representativa del Renacimiento en España, yo os conté que Calisto se enamora de Melibea, Melibea lo rechaza y Calisto contrata a Celestina para que la convenza. Y Celestina se va a casa de Melibea y Celestina le da razones a Melibea por las cuales ella tiene que aceptar a Calisto. Después, cuando no quiere compartir la cadena de oro que Calisto le ha dado con los criados, que son los que se han puesto en contacto, a Calisto con Celestina, Celestina intenta argumentar con Parmenio y Sempronio por qué no quiere compartir la cadena con ellos. Y les dice que ella es mayor, que no tiene dinero, que necesita la cadena para sufragarse una buena vejez. No los convence, ya os digo, de hecho la matan a golpes para quedarse con la cadena, no los convence.
pero ella lo intenta. Entonces, hay parte de la literatura, hay parte de textos literarios que son argumentativos. Cuando lleguemos a la literatura en el tema siguiente del siglo XVIII, vamos a hablar de una obra que se llama El sí de las niñas, que trata de un tema que obsesionaba al autor, digo obsesionaba porque tiene 3 obras de teatro que tratan de lo mismo, que son los matrimonios desiguales. Los matrimonios entre chicas muy jóvenes y hombres muy mayores. Entonces, en la obra más importante de este autor, que es Leandro Fernández de Moratín, la obra se llama El sí de las niñas, en esta obra, en un momento dado, uno de los personajes protagonistas, que es el hombre mayor con el que quieren casar a esta niña que tiene 15 o 16 años, él tiene 60, este hombre en un momento dado habla de cara al público, en realidad está hablando con otra persona, pero es un parlamento para el público, argumentando por qué no hay que forzar a chicas jóvenes a casarse con señores mayores si ellas no quieren. Y que hay que escucharlas, que no tiene que ser la voluntad de las familias. Y él argumenta diciendo, si esos matrimonios se llevan a cabo, al final ella es infeliz, él es infeliz, y estamos atacando la institución que es la célula base de la sociedad, que es la familia. Entonces, él argumenta por qué, y fijaos, lo argumenta como señor de 60 años al que le gustaría casarse con esa niña de 15 o 16 años que encima es dulcísima, guapísima, monísima y educadísima. Pero claro, él, que es un hombre cultivado, sabe que eso no es bueno. Y lo que quiere es que ella, que la niña, le diga a él si de verdad se quiere casar con él. Y la niña solamente dice lo que usted quiera, lo que quiera mi madre. Y por eso él se ve forzado a ese parlamento, que es un texto argumentativo. No tiene que ser lo que quiera yo, lo que quiera tu madre. Tiene que ser lo que quieras tú, porque si nos casamos, nos haremos infelices si en realidad tú no quieres que nos casemos. Sí. Por tanto, en la literatura también encontramos partes que son argumentativas. Y además encontramos evidentemente la argumentación en Internet, en los blogs, que ahora ya están un poco más de capa caída, pero tuvieron unos años de muchísima moda, en redes sociales, en los comentarios que la gente deja en redes sociales, en Twitter. Los buenos tweets muchas veces son tweets argumentativos, que tienen que ir en forma de hilo, porque deja escribir muy pocos caracteres, aunque también hay que tener cuidado porque luego ya muchos son directamente insultos y las redes sociales, con eso del anonimato, ocultan la cara de la gente y la gente se atreve a decir cosas que no se atrevería a decir en la vida real. De todas maneras, de todo esto, o de todos estos textos que pueden ser argumentativos, yo me voy a centrar en 2. Me voy a centrar en el ensayo y me voy a centrar en la carta de reclamación. Vamos a empezar por el ensayo. ¿Qué es un ensayo? Primero, si vais al diccionario y buscáis la palabra ensayo, fijaos lo que vais a encontrar. Ya sabéis que cuando queráis el diccionario bueno, tenéis que ir RAE, Real Academia Española de la Lengua, ¿veis? Lo que os sale ahí arriba, le dais diccionario de la lengua, aquí ponéis la palabra, ¿me seguís? Ponéis la palabra ahí arriba y yo voy a poner ensayo. Y cuando voy a ensayo, ¿qué me encuentro? Me encuentro, fijaos, me encuentro con, bueno, estas 3 son las que me interesan a mí. La primera definición es probablemente la definición de ensayo que vosotros conocéis, acción y efecto de ensayar. Tengo que hacer una obra de teatro, pues entonces tengo que ensayar. Los cantantes, los grupos, antes de actuar, ensayan. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba y tenía que hacer una presentación oral, ensayaba. Incluso me controlaba el tiempo, cuando ya empezaron a haber bichos de estos me grababa para ver qué es lo que hacía bien y qué es lo que hacía mal. Ensayaba. Eso es lo que vosotros conocéis como ensayo. Pero lo que yo os voy a explicar ahora tiene que ver con la segunda acepción, ¿sí? Y es un escrito en prosa en el cual un autor o autora desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Ese es el ensayo que a mí me interesa.
Por tanto, ¿qué es un ensayo según la RAE? Un texto en prosa, por tanto no es en verso, no es en poesía, sino que es escrito normal, como hablamos y escribimos normalmente, en el que el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado. Es decir, nos vamos a encontrar con un texto que va a tener una parte expositiva, porque van a aparecer esas ideas del autor o de la autora, pero además normalmente va a haber una parte argumentativa. ¿Por qué? Porque el autor nos va a decir, a partir de sus ideas, esto es lo que yo defiendo, esto es lo que yo sostengo, esto es lo que yo pienso. Y me diréis, ¿y eso no es un texto argumentativo normal? No, porque fijaos, con carácter y estilo personales. Y ese carácter y estilo personales, es decir, esa voluntad de que el texto esté bien escrito, de que el texto tenga adjetivos, de que el texto tenga recursos literarios, de que el texto se dirija a alguien, de que sea original, ¿sí?, hace que el ensayo se haya convertido en un género literario. Cuando hablamos de los grandes géneros de la literatura, hablamos normalmente de la poesía, hablamos normalmente de la narrativa y hablamos normalmente del teatro. Pero hay una cuarta rama de los géneros literarios que serían los géneros didácticos, donde situaríamos, por ejemplo, la fábula. ¿Sabéis lo que es una fábula, verdad? Y donde situaríamos el ensayo. Porque a través del ensayo, además, aprendemos. Por tanto, el ensayo que sería un texto argumentativo, normalmente escrito por una persona que no solamente piensa y razona muy bien, sino que además quiere escribir bien. ¿Sí? Yo voy a defender mis ideas, pero las voy a defender con lo que yo llamo voluntad de estilo. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de lo que es un ensayo. ¿Sí? Bueno, mirad por ejemplo, bueno, luego iremos a algún caso concreto, Sí, es que pensaba que os había puesto aquí un ejemplo. Esperad, dejadme que a ver si lo tenéis aquí. Aquí lo tenéis. Sí. Leeremos primero un texto y luego veremos las características, Este es un ensayo de un filósofo español, hasta donde yo sé sigue vivo, que es José Antonio Marina. Fijaos ya en el título del libro. El título del libro es Arquitectura del deseo. Nosotros cuando hablamos de arquitectura pensamos en edificios, pensamos en otras cosas, pero no pensamos en el deseo. Ya el título ya nos dice que aquí hay una metáfora, aquí hay una voluntad de estilo. Esto es un fragmento, es un ensayo en forma de libro. Estos ensayos luego se publican en forma de libro. Entonces, esto es un ensayo en forma de libro. Y fijaos lo que dice. Son las 3 de la madrugada y tengo sueño. El sueño es una necesidad, una pulsión, que al ser impedida se transforma en un poderoso y apremiante deseo. Necesito dormir, pero quiero avanzar en la redacción de este capítulo y me resisto a dejarme resbalar por esa suave pendiente que me va desconectando dulcemente de la realidad. Al detener el movimiento natural, surge el tormento del deseo. No puedo decirme estoy durmiendo si no tengo sueño. ¿Qué es el sueño? Es un malestar, pero un malestar orientado, puesto que lleva implícito el conocimiento de lo que puede aliviarlo. Reconozco las características físicas que lo acompañan. Los ojos se me cierran, estoy cansado, pienso con deleite en el momento de irme a dormir. Se me empiezan a ocurrir muchas razones para no continuar trabajando. Ortega escribió que la felicidad es como dormirse, y en este momento le doy la razón. Por fin decido acostarme, me dejo llevar por el deseo, me voy adormeciendo, la conciencia se amortigua. Me duermo, y ese acto suprime el malestar. Es una actividad consumadora. ¿Qué datos aparecen en este ejemplo? El deseo es un malestar ordenado a un acto que aparece como liberador, consumador de la necesidad, que ocupa insistentemente toda mi conciencia reclamando mi atención
y que, en este caso al menos, resulta muy desagradable resistir. ¿Vale? Veis que es un texto, ahora no vamos a entrar en el contenido, porque es un pensamiento complejo. Ya os he dicho que este señor es un filósofo. Los textos que yo os voy a poner para analizar, tanto el día del examen como en la actividad, son más fáciles. Y además, aquí luego lo tenéis analizado, luego tenéis el ejemplo. Pero claro, él explica, como en el libro habla de qué es un deseo, él explica lo que es un deseo y lo define, un malestar ordenado a un acto que aparece como liberador, lo define a través del sueño. En este caso, luego va hablando más del deseo, pero para ejemplificar lo que supone un deseo, utiliza el sueño, que es algo de lo que todos podemos, todos lo hemos experimentado, lo que significa tener sueño, quedarse dormido. A mí me gusta mucho esta definición de Ortega y Gasset: la felicidad es como dormirse, es el momento aquel en que se te cierran los ojos ahí, qué gustito, Vale, pero ¿qué me interesa? Me interesa que José Antonio Marina está defendiendo lo que para él es el deseo a través de un ejemplo concreto y utilizando un lenguaje rico, utilizando un lenguaje lleno de recursos estilísticos, utilizando un lenguaje que requiere que el lector se implique, que requiere una segunda o una tercera lectura. Fijaos, el sueño es una pulsión. No sería una palabra que normalmente utilizaríamos. O, fijaos, por ejemplo, en las metáforas. ¿Dónde estaba el de me resisto a dejarme resbalar por esa suave pendiente que me va desconectando dulcemente de la realidad? Para definir ese momento en que vas cayendo en el sueño. Claro, es un texto en el que el autor defiende una idea, pero la defiende, como os he dicho, con voluntad de estilo, escribiendo bien. Sí, teniendo esto presente, vamos ahora a ver cuáles son las características del ensayo. No tendréis que escribir ensayos, No tendréis que escribir ensayos, tendréis que analizar algún ensayo, Esto sí, Vale, ¿qué es un ensayo entonces? Como os he dicho, un texto en el que el autor o autora aborda de forma reflexiva y no especializada un tema. ¿Por qué digo que aborda un tema de forma no especializada? Porque aunque los ensayos puedan ser complejos, un ensayo no es una tesis doctoral. Una tesis doctoral sería un texto académico, en el ámbito universitario, que en realidad solamente podrían entender las personas que se dedican a eso. Hay algunas personas que estudian en la universidad y que hacen una tesis doctoral y que luego la quieren publicar y la tienen que adaptar para publicarla. Tienen que simplificarla, porque una tesis sería como un congreso. Imaginaos, un congreso de químicos o un congreso de filósofos. A ese congreso irían filósofos que expondrían sus teorías, que probablemente solo serían entendidas por otros filósofos. Una tesis doctoral de filosofía solo sería entendida por gente que sabe de filosofía, y por eso las personas que las corrigen las tesis son profesores y doctores en filosofía. Un ensayo no, un ensayo se escribe con voluntad de que gente que no está especializada en el tema lo pueda entender. Y ya os digo, luego hay niveles, luego hay ensayos que son mucho más difíciles que otros, pero hay niveles dentro del ensayo, pero en teoría no es para gente que es entendida en la materia. El escrito es un escrito de tipo personal, es el punto de vista del autor y es el preferido sobre todo por escritores y por pensadores que quieren defender sus argumentos, que quieren defender sus ideas y que quieren dárselas a conocer al público en general. Porque, repito, si el texto es muy especializado, se queda al final dentro de un ámbito muy reducido, dentro del ámbito académico, del ámbito universitario. El ensayo se centra, como os he dicho, en el estilo de la persona que lo escribe y en la manera en que esta persona elabora sus razones para tratar de exponer un determinado punto de vista sobre algún tema. Yo puedo escribir un ensayo sobre, yo qué sé, la necesidad de que los centros de adultos cambien
de que los centros de adultos cambien su forma de funcionar, ¿sí? Que ofrezcan más estudios o que la temporización sea diferente o que en Baleares se adapten a la temporada turística o lo que sea. Si yo simplemente me limito a poner datos, no sería un ensayo. Sería un ensayo si yo lo que hago es que lo escribo con voluntad de estilo. Poniendo metáforas, bueno, ahora lo veremos en lo que consiste la voluntad de estilo. Entonces, el ensayo es un género que, en general, suele abordar temas, sobre todo, humanísticos. Es verdad que hay ensayos científicos, pero muchas veces el ensayo científico requiere de una especialización de la que muchas veces carecemos, aunque es verdad que ha habido ensayos científicos que han sido bestsellers. Por ejemplo, el de Hawkins sobre el... ¿cómo era? El de... en el que él expone lo de la teoría del Big Bang y todo aquello... Ya me saldrá, luego lo digo, ya me saldrá. Se vendió muchísimo, pero sí que es verdad que yo creo que vendió mucho y hubo mucha gente que no lo entendió. Ahora hay un ensayo que también es un bestseller, que es Homo Sapiens, que habla también de la evolución del ser humano. Y uno de los libros más vendidos en castellano el año anterior y hace 2 años se llama El universo en un junco y habla de cómo se pasó de la lengua oral a la lengua escrita y de cómo se llegó hasta la imprenta. Las diferentes formas que había de transmitir la literatura y la escritura antes de la llegada de la imprenta. Es un ensayo magnífico y ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Entonces, son autores que consiguen conectar con el público, pero ya os digo, aunque sí que es verdad que hay ensayos científicos, lo normal es que los ensayos traten de temas humanísticos. ¿Qué son temas humanísticos? Lo que nosotros diríamos temas de letras. Ensayos sobre literatura, sobre sociología, sobre historia, antropología, como este que os digo de Homo sapiens. Cuidado, no tiene una estructura predeterminada. Tiene una estructura libre. Cuidado, por favor, que no tenga una estructura predeterminada no quiere decir que no tenga estructura. Tiene la estructura que le quiere dar el autor a la autora, pero no sigue esa estructura que habíamos visto de tema, con tesis, cuerpo argumentativo y conclusión. Esa estructura no la sigue. De hecho, nos encontramos con ensayos en los que ni siquiera podemos subrayar la tesis, porque la tesis está implícita. Además de todo eso, se expone y se valora un tema con un enfoque subjetivo. Hace, yo qué sé, el tiempo vuela, como 20 años, un ensayo que hablaba de la globalización, el ensayo se llamaba No Logo, de una autora canadiense que es Naomi Klein. Y esta autora, a partir de la omnipresencia de los logos, por ejemplo, de McDonald's o de Nike o de cualquier gran, en fin, empresa de estas, ella hacía una teoría sobre la globalización, pero cogía los logos, y justamente el título era No Logo, porque era como, a lo mejor si rechazamos los logos, también rechazamos lo peor de la globalización. Por tanto, lo que hacía es que utilizaba un enfoque completamente subjetivo para explicar lo que era la globalización y los peligros que implicaba. Ese era un ensayo de como 800 páginas, ese era un ensayo, ¿no? Y eso se contradice con lo que os digo ahora, pero que es así. Profundiza en un tema, pero no tiene por qué ser muy extenso. Pueden ser 800 páginas, pueden ser 50, pueden ser 25, pueden ser 2. Pero repito, originalidad, voluntad de estilo y el autor que defiende una idea desde un punto de vista que él intenta que sea un punto de vista diferente al punto de vista habitual para tratar la cuestión. Cuando hablamos de los rasgos lingüísticos del ensayo, nos vamos a encontrar con que en el ensayo predomina una triple intención. En primer lugar, se busca convencer al lector de un determinado punto de vista. Por otra parte, nos encontramos con el punto de vista del autor, un punto de vista subjetivo, fruto de una interpretación personal.
yo voy a tratar la globalización, pero la voy a tratar de forma diferente. O yo leí un ensayo que me gustó mucho de un autor que ya ha muerto, que era Vicente Verdú. El ensayo se llamaba El planeta americano y hablaba de, él lo que hacía era analizar los informativos de la televisión americana. Es un ensayo cortito, él analizaba los informativos y llegaba a la conclusión de que en Estados Unidos buena parte del terror que vive la población y de la necesidad de comprar armas para protegerse viene en buena parte por lo que ven en la televisión y fundamentalmente por lo que ven en los informativos. Él decía, los informativos en Estados Unidos, básicamente los informativos de televisión, básicamente hablan de ¿qué? De tiroteos, de muertes, de guerras, y luego al final tienen una parte de información meteorológica, pero esa información meteorológica normalmente es huracanes, lluvias torrenciales, en fin, la catástrofe. Y él decía, hay poquísima información que se salga de esos dos elementos y también hay poquísima información internacional. Entonces al final era como nos miramos nosotros el ombligo, todos son nuestros problemas, y claro, si tú veías esos informativos con ese horror, tú corrías a comprarte una pistola porque pensabas que le ibas a necesitar. Y era un ensayo muy original. Y entonces nos encontrábamos con eso, nos encontrábamos con el punto de vista fruto de una interpretación personal. No es solamente en Estados Unidos se venden armas porque la Constitución americana dice que todo ciudadano tiene derecho a portar un arma, sino que él decía que las empresas de armas, las empresas que venden pistolas, balas, etcétera, lo que hacen es alimentar este terror pues para continuar manteniendo el sistema de funcionamiento que al final da muchísimo dinero. Es uno de los negocios que más dinero mueve en Estados Unidos. Pero además de todo eso, hay una voluntad estética, porque el autor tiene una voluntad de estilo, por eso se le considera un género literario. Y también, muchas veces, esos ensayos tienen una parte expositiva. Como os he dicho, el autor del planeta americano primero habla de cómo son los informativos en la televisión americana y luego, a partir de ese análisis que sería expositivo que él hace de los anuncios, llega a la conclusión de que buena parte del miedo con el que vive la población americana viene provocado o se produce en los mismos informativos de la televisión. ¿Sí? Vale. El tono es confidencial. Muchas veces es como si el autor nos estuviera hablando. ¿Os acordáis antes de lo del sueño? Sí. Fijaos, a ver si lo tengo aquí abierto, sí. Fijaos cómo que el autor está hablando con nosotros, ¿lo veis? Son las 3 de la madrugada y tengo sueño. Necesito dormir, pero quiero avanzar en la redacción de este capítulo y me resisto a dejarme resbalar por esta suave pendiente, ¿lo veis? Es este tono confidencial. No soy un académico aquí que estoy escribiendo sobre el deseo y sobre el sueño de una forma. No. Te voy a implicar a ti, lector, y te voy a implicar utilizando la primera persona o la segunda persona, es decir, usando técnicas que a mí me permiten conectar, si yo fuera redactora de textos ensayísticos, que me permiten conectar con el lector. Además de todo eso, ¿sí? Existe el tono confidencial, que os he dicho, el acercamiento al lector, con esa huida del distanciamiento propio de otros textos científicos. Pero ese tono confidencial tiene que estar conjugado con el empleo de la lengua culta. Palabras que a lo mejor no utilizamos normalmente, metáforas, comparaciones, vocabulario que se sale de lo habitual o al que le damos un uso diferente. La suave pendiente lo entendemos, pero claro, es una metáfora para referirse al momento de quedarse dormido. El destinatario, claro, no todo el mundo lee ensayos. Los autores lo saben, por tanto, el destinatario va a ser minoritario, va a ser heterogéneo, puede ser gente mayor, gente joven, gente que en un momento dado, en fin, está interesada por ese tema y normalmente es culto, pero, repito, no especializado en la materia. No es necesario
pues eso, ser un superentendido en antropología para disfrutar de Homo sapiens, por ejemplo. Y el empleo de la lengua culta va relacionado con la presencia de figuras literarias, símiles, metáforas, ironías. Léxico connotativo. ¿Qué es léxico connotativo? Lo contrario de denotativo. Denotativo es, esta mesa es blanca. Connotativo es, el sueño es una suave pendiente. Lo denotativo sería objetivo, lo connotativo sería subjetivo. Muchas veces se utiliza la primera persona gramatical, lo habéis visto antes, tengo sueño, y predominan las oraciones largas y complejas. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento tiene que ser un pensamiento complejo. Fijaos, mirad esta frase: necesito dormir, pero quiero avanzar en la redacción de este capítulo y me resisto a dejarme resbalar por esa suave pendiente que me va desconectando dulcemente de la realidad. ¿Veis esta frase tan larga? O, por ejemplo, esta última: el deseo es un malestar ordenado a un acto que aparece como liberador, consumador de la necesidad, que ocupa insistentemente toda mi conciencia reclamando mi atención y que, en este caso al menos, resulta muy desagradable resistir. Utilizan frases largas. ¿Por qué? Porque la complejidad de pensamiento requiere una cláusula expandida, un tipo de frase más largo. Bueno, aquí yo os había puesto un ejemplo un poquito más fácil que el ejemplo que vosotros teníais antes en lo del sueño. He empezado por el difícil para que veáis, este es más fácil y el día del examen os los pondré más fáciles. Fijaos en este. Mirad el título también del libro, que los títulos son muy significativos. Inventar en el desierto. Y resulta que es un ensayo que habla de la falta de cultura científica que tenemos en España. Y eso los profesores de ciencia lo saben muy bien. Y mirad lo que dice. Esto es un capítulo, es un fragmento de un capítulo. El capítulo se llama No es país para la ciencia, pero repito el título, fijaos en el título, que el título ya indica un recurso estilístico. Y dice: se considera que alguien es analfabeto si no es capaz de leer, pero va siendo hora de plantearse que existen habilidades cuyo desconocimiento condena a otros analfabetismos, que a su vez inhabilitan para entender y participar de muchos de los debates esenciales de nuestra época. Cuesta entender, perdona también un error, que las matemáticas no deberían ser territorio exclusivo de los de ciencias, sino que al menos hasta cierto nivel tendrían que ser un conocimiento tan básico como la lectura o la expresión oral y escrita. Porque las matemáticas son el lenguaje en el que nos habla el mundo. Un lenguaje limpio, sin interferencias, una de las herramientas más poderosas en la búsqueda de las respuestas y en la capacidad de plantear preguntas. España no es país para la ciencia, pero sería un error pensar que una especie de maldición nos obliga a ser segundones en este campo donde se juega gran parte del prestigio real de las naciones. Veis que este es más fácil, ¿verdad? Y fijaos, es un texto ensayístico en el que el autor nos presenta un punto de vista particular. En España tendríamos que empezar a considerar que son analfabetos también los que no tienen un cierto nivel científico, y lo plantea con una voluntad de estilo y utiliza, por ejemplo, metáforas. Las matemáticas son el lenguaje en el que nos habla el mundo, un lenguaje limpio, o nos obliga a ser segundones en este campo donde se juega gran parte del prestigio real de las naciones. ¿Lo veis? Sería un ejemplo de un ensayo más sencillo, pero aquí también podríais ver algunas de las características. Esas características que os he dicho antes de el uso de la primera persona, de la segunda persona, ¿tienen que estar en todos los textos ensayísticos? No. Aquí, por ejemplo, él no habla de su experiencia particular, pero esto sigue siendo un ensayo. En el texto que os he enseñado antes, en el de José Antonio Marina, tenéis aquí el texto y luego lo tenéis analizado. ¿Veis? Podemos decir que es un ensayo porque es un texto argumentativo, el ensayo predomina la triple intención, aparece el tono confidencial, emplea la lengua culta. Incluso os he puesto un resumen que no está hecho por mí, que está hecho por una alumna de otro año.
esto es lo que quería decir. Muchas veces, cuando las actividades os pongo un modelo de respuesta, son modelos de respuesta hechos por otros alumnos. Normalmente no son modelos de respuesta míos, sino que tengo como voy recogiendo, cuando un alumno o una alumna me hace una buena respuesta, la recojo y luego la utilizo para que veáis que no soy yo la que responde así, sino que otros alumnos. Y esto está hecho a partir de 2 respuestas de 2 alumnas diferentes a este texto. Ahora ya no los pongo tan difíciles, porque yo reconozco que este es un texto muy difícil, muy difícil. Y aparte de este, si vais aquí tenéis un vídeo grabado por mí en el que tenéis otro ensayo y también lo tenéis analizado. A partir de este ensayo que tenéis aquí escrito, que es otro diferente, tenéis también en análisis. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendréis que hacer? Que eso ya lo podéis hacer también esta semana. Os va a salir, si abrís la actividad de refuerzo, os va a salir un cuestionario a partir de un ensayo. Y a partir de ese ensayo vais a tener que responder una serie de preguntas. Y ya está. No es una actividad obligatoria, pero yo os aconsejo que la hagáis, porque el día del examen os voy a poner una actividad parecida.